Estamos hablando de cómo debemos formar valores ciudadanos en los niños y jóvenes de nuestro país. Como pudimos observar en los testimoniales, pareciera ser que tenemos una idea clara de cuáles son los valores como el respeto, la confianza, el trabajo en equipo. Pero cuando les preguntamos cuáles consideran que son las áreas de conocimiento en las cuales debe fortalecer el sistema educativo, identificamos que lo confunden mucho con valores. Y me parece que es un área de oportunidad que tenemos que trabajar los padres de familia, la sociedad civil organizada y también las autoridades educativas de nuestro país. Para hablar de estos temas, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Alfonso, muchas gracias. Pues, ¿qué vamos a platicar hoy, Alfonso? Seguimos en esta línea de programas en donde estamos hablando de los niños y de los jóvenes, en donde estamos platicando de esta oportunidad histórica que tiene nuestro país de poder apoderarse y aprovechar el bono demográfico en donde la población está concentrada en este segmento de la población. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Tú hablabas en tu introducción y en el transcurso de lo que ha pasado en el programa del tema del bono demográfico. Yo creo que, y hacías la pregunta de si lo hemos aprovechado o no, yo creo que es una pregunta que, ¿por qué no? Te invito a que podamos tratar de responderla en un siguiente análisis, en un programa que podamos hacer pues, en el programa 83 o en el programa 84 para poder contestarles a nuestros amigos que nos ven el sí hemos aprovechado el bono demográfico o no, y creo que sería una buena idea. Sí, porque nos llama la atención que se le hemos preguntado a diferentes organizaciones de la sociedad civil y como que no hay una respuesta contundente. O sea, como que la gente identifica de, pues en lo que hacemos sí lo hemos aprovechado, pero todavía no tenemos la claridad de cuáles son los indicadores que nos permiten identificar cómo estábamos antes en la transición demográfica, en donde la población estaba concentrada en adultos y en adultos mayores, y ahora en donde está concentrada en niños y jóvenes. Y nos parece que dentro de un esquema ciudadano tendríamos que evaluar si hubo políticas públicas que formaran a niños y jóvenes bajo las características del entorno global, aprovechando este bono demográfico, y cuál fue la evolución de las competencias y de las habilidades de estos niños y jóvenes. Sí, y por ejemplo, tenemos hoy el resultado de bono demográfico, el tema de los ninis, ¿no? Que es algo que se puede, así a ojo de pájaro, puedes decir que no se ha aprovechado el tema del bono demográfico porque hay esta gran masa de niños que ni estudian ni trabajan y que eso, pues, cualquiera podría decir que no es una manera inteligente de aprovecharlo. Y si tomáramos esta afirmación que tú estás haciendo, en donde claramente hoy identificamos una parte de la población de los jóvenes que hoy no están trabajando en el mercado formal laboral, que no están estudiando en los modelos educativos formales, pues pareciera ser que es un fracaso esta transición demográfica de adultos a niños y jóvenes. Pero bueno, hagamos un programa sobre ello, lo haremos en las próximas semanas. Entonces, si te parece, entraremos un poco en materia de, aquí un poquito hablarles de la matrícula de los niños de 4 años para abajo que entran en una educación que se llama infantil y que la relevancia de esta educación infantil es precisamente como que por darles a estos niños como que las habilidades y capacidades para que puedan entrar en una etapa de educación con temas de matemáticas, educación formal con temas de matemáticas, de ciencias naturales, de lectura y de esos temas como de retención. Vamos a ver la gráfica, se nos pueden hacer el favor de ponerla en la pantalla. Aquí en la gráfica hicimos un comparativo, Tulio, de la tasa de matrícula de los niños en educación infantil, que es la educación en la que empiezan a tener o en la que hay que otorgarles de capacidades y habilidades para que puedan aprender. Y vemos que en México tenemos el 70% de los niños pues tienen la oportunidad de tener esa educación, pero vemos esa diferencia que es del 30% de niños que seguramente viven en zonas rurales o lejanas de las ciudades, que no les llega este tipo de educación y que es un problema porque esos niños, que es el 30%, pues no van a tener esa educación inicial que va a permitirles tener una etapa de desarrollo y poder competir con otros niños y van a tener una gran desventaja. Y como dicen los pedagogos, es la etapa en donde los niños tienen la capacidad de empezar a socializar, de pensar a entender que no solamente es él y sus padres de familia, sino que hay otras personas involucradas en su entorno y que tengan, como bien tú dices, esta posibilidad de construir en su carácter,
en su interacción con los otros niños, pues las capacidades de compartir, de generar, de compartir sus juguetes, si lo vemos ya en términos muy prácticos, la posibilidad de compartir los alimentos que le ponen los padres de familia. Y es ahí entonces, como dicen nuevamente los pedagogos, en donde se empieza a formar la personalidad de las personas que serán fundamental para cuando tengan un actuar laboral y un actuar profesional. Sí, también yo estaba viendo un ejemplo, por ejemplo, en Japón, los pedagogos de Japón están comentando de que en esa educación inicial ni siquiera les hacen pruebas de algún tema de matemáticas o no aprenden los números, no aprenden ni siquiera a leer, aprenden, como tú bien decías ahorita, como a socializar y entonces aprenden a compartir, aprenden a tener autoestima, aprenden a tener compasión, aprenden a tener solidaridad y a preocuparse por el tema de la naturaleza y a respetar a los animales y ese tipo de cosas que les van a permitir como ser buenos ciudadanos y a tener esa base sólida para luego poder tener un buen recipiente para vertir esos conocimientos que se les va a dar en la educación formal. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, en donde lo que nos estamos planteando, estamos haciendo un comparativo, si mal no recuerdo, entre México y los países de la OCDE respecto a las áreas de conocimiento que consideramos son claves en la formación educativa de los niños. Exacto, entonces lo que vemos aquí en la gráfica es que en el caso de México, tenemos que en México el 30% del tiempo se le dedica al tema de lectura, escritura y literatura. El tema de las matemáticas ocupa un 25%. El tema de ciencias naturales ocupa un 10%. Y vemos, por ejemplo, que es muy poco el tiempo que se le dedica al segundo idioma. Y pienso que pues, esta es como la currícula de la enseñanza o la política de enseñanza formal. Lo que le llaman la currícula educativa, que tiene que ver con cuáles son las áreas de conocimiento en donde el modelo educativo está poniendo el énfasis fundamental. Exacto, y es como que el proyecto que tenemos para los niños que estamos formando. Entonces, se me hace que hoy no le estamos dando la importancia que tiene para el país y para el desarrollo de los niños y de las personas, el que tener un segundo idioma. Hoy somos los vecinos de la primera economía mundial y pues imagínate si les dedicamos solamente el 5% del tiempo a que aprendan, por ejemplo, en inglés, pues yo creo que es un déficit que tendrán los niños y no podrán hablar inglés. Acuérdate que fue una política que todos los niños hablaran inglés, fue una de las propuestas de campaña de algunos de los candidatos a la presidencia y ha sido retomada y yo creo que no se ve reflejada en la política que hoy vemos. Pues déjame ir un poco más allá, Alfonso. Hoy claramente los avances tecnológicos que están llevando a cabo en el mundo, lo que se ha denominado como la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, están basadas fundamentalmente en esa transformación tecnológica en donde el lenguaje matemático es fundamental. Y cuando vemos los datos del desempeño educativo que tienen los niños en materia de matemáticas, en materia de cómo aprenden al uso de este lenguaje matemático, al uso de operaciones algebraicas, claramente si lo contrastamos con los países de la OCDE, pues estamos en los últimos niveles. Y eso lo que nos llama y lo que nos dice como una alerta de color rojo es que claramente el modelo educativo, cuando decíamos nosotros cuáles son las áreas de conocimiento en donde debemos enfocarnos para que nuestro país compita con los otros países del mundo, pues claramente las matemáticas es una de ellas. Ahora, en esta gráfica que estamos viendo solamente se ve reflejado el tiempo que se le dedica a la materia. No se ve el contenido que tiene y no se ve tampoco la calidad del contenido ni la calidad de los profesores o maestros que dan este tipo de clases, que yo creo que es de suma importancia la calidad de los profesores porque de ellos depende que al niño le atraiga o no el tema de las matemáticas, por ejemplo, porque las matemáticas podrían parecer que son muy áridas y aburridas, pero en realidad si tú tienes la capacidad de enseñarles a los niños con juegos o con cosas muy lógicas que ellos puedan definir, por ejemplo, un ejemplo muy básico, pero decenas, centenas, con cuadritos o con cosas así que a ellos les permita entender cómo se hace el principio de las ecuaciones, pues yo creo que a los niños les van a encantar y va a ser muy fácil en que en su estructura mental, pues eso de las matemáticas les quede muy claro y sea muy fácil para ellos aprender. Y como dices tú, que no solamente se lo memoricen como recordamos en algunas épocas en donde los niños se memorizaban las tablas de multiplicar y no tenían la capacidad, primero, de tratar de imaginarse y entender
¿por qué se multiplican los números y para qué sirve ese resultado? ¿Para qué? Claro, o sea, yo creo que si la pregunta es ¿para qué tienes la multiplicación, la división y todo eso y qué resultado te da y cómo lo puedes utilizar, pues ya de una manera práctica y didáctica, pues te van a enamorar las matemáticas, porque la verdad es que a mí se me complican las matemáticas y yo creo que es un tema de que los profesores que yo tuve, pues a lo mejor no tuvieron la capacidad de enseñarme y transmitirme ese conocimiento. Y hoy en día, la verdad es que me encantan las matemáticas y me cuesta trabajo entenderlas, pero a la vez es algo que disfruto mucho ya el conocimiento cuando es al práctico. No, y claramente como que en la época anterior, y estoy hablando de una generación 25 años atrás, las matemáticas como que las áreas de conocimiento estaban muy divididas. Entonces, por una parte tenías a las personas que tenían una vocación por las ciencias sociales y que claramente decían no se inscribían en una licenciatura en donde hubiera elementos matemáticos porque no les gustaba. Pero hoy claramente las currículas de los programas académicos a todos los niveles tienen como base transversal de la educación el uso de las matemáticas, no solamente como lenguaje, sino también como un esquema mental de construcción de conceptos, de ideas y de proyectos. Y yo creo que también el tema de la currícula educativa también tendría que educar a las personas y a los niños, en este caso que estamos platicando, como el educarnos como para la vida. Porque yo creo que a lo mejor este modelo educativo está enfocado al tema de en qué vas a trabajar o qué vas a hacer, pero yo creo que volvemos al tema de los niños, pues yo creo que si te forman para que tú tengas y puedas tener habilidades y capacidades y entenderte bien con la gente y tener empatía con la gente, yo creo que vamos a poder vivir y nuestros hijos y los hijos de todos van a poder vivir en un entorno mucho más agradable y mucho más amigable que el que tenemos hoy. Completamente de acuerdo, Alfonso. Vamos a ver la última gráfica, se nos está acabando el tiempo de esta sección. La última gráfica es un modelo que desarrolló junto con la Secretaría de Educación Pública, la OCDE, en el cual habla de cómo mejorar el desempeño de los estudiantes a través de cinco esquemas. Y el primero es estándares de aprendizaje, que lo vemos hasta arriba de la pirámide. En el centro están las escuelas eficaces. Por el lado derecho tenemos a estándares docentes, que es de lo que platicábamos hace un ratito, de cómo deben ser los profesores, y en estándares de liderazgo escolar. Yo creo que aquí y nos desarrollan en 15 temas que yo los invitaría a que se metieran a la página de OCDE y vieran este reporte, que es bastante interesante, y vienen descritos cada uno de estos 15 puntos que se traducen en tener una mejor enseñanza y tener mejores escuelas. Y me parece que eso es fundamental. No solamente es qué instalaciones físicas tienen acceso a nuestros hijos, no solamente cuál es la calidad y la calidez de los profesores que están en interacción cotidiana con nuestros hijos, no solamente cuál es el compromiso que nosotros tenemos como padres de familia, no solamente cuáles son los mecanismos que tiene la propia escuela para evaluar el desempeño de los alumnos y de los profesores, sino que debe ser un círculo, como tú lo dominaste, virtuoso, en donde todos tengamos muy claro que la educación es el principal mecanismo de movilidad social de nuestro país y el principal mecanismo que permite transformar las condiciones en las cuales estamos viviendo. Sí, yo concuerdo totalmente contigo y la verdad es que, o sea, como que me quedaría hacerles una invitación a los padres para que participemos más en la educación de nuestros hijos, porque como preguntábamos en el sondeo de calle que tuvimos hoy, pues ¿qué es lo que debemos hacer los padres? Yo creo que debemos ser apoyo para nuestros hijos, las dudas que puedan tener y tener una comunicación abierta con ellos para que sea esa primera tema de confianza que tengan. Nosotros somos las personas en que más confianza tienen los niños, y si nosotros no tenemos abierto ese canal de comunicación, pues ellos van a buscar otros canales de comunicación y que no sabemos qué tipo de comunicación puedan obtener. No, y claramente, Alfonso, no solamente es de buenas intenciones, sino que también la metodología que se utilice para el aprendizaje en todos los niveles educativos sea una metodología probada, que tenga elementos para poder evaluarse y que sea una metodología que vaya siendo enriquecida a lo largo del tiempo, para que no nuevamente nos vuelva a suceder, como ha pasado en muchos países del mundo, que las metodologías educativas son de una sola ocasión y que se perpetúan por los años y no tienen la capacidad de adaptarse y ser flexibles a los cambios que está viviendo el mundo. Híjole, yo creo que no podría coincidir más contigo. Yo creo que todos los actores que tú mencionaste, los maestros, los directores de las escuelas, los padres y los mismos alumnos, debemos estar conscientes de que necesitamos cambiar
para esa transformación que tú hablabas del modelo educativo, pues hacerla como más moderna o moderna, porque más moderna no es el término correcto, pero sí moderna y que se adapte hoy a las exigencias que van a tener los ciudadanos del mundo. Pues, Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos. A ti, muchas gracias, Tulio. Buenas noches. Vamos a hacer un corte. Regresando, vamos a platicar con Educación para Compartir, una organización de la sociedad civil que trabaja en formar valores ciudadanos en los niños y los jóvenes de nuestro país. Regresamos en un momento.